Ejercicios, video número 42, ejercicio 17. Una sierra eléctrica que funciona a rapidez normal toma una cantidad relativamente pequeña de corriente, pero si se atora con alguna pieza de madera que se esté cortando y se evita que gire el motor, la corriente sube en forma dramática y el motor se sobrecalienta. ¿Por qué? Listo, bueno, tenemos nuestro rotor y entonces vamos a entender lo siguiente. Decíamos en el video anterior que cuando usted gira un motor se convierte en generador, ¿cierto? Y recordemos que hay algo que se llama la autoinducción. Significa que se induce un voltaje que se opone al campo que induce ese voltaje. Entonces, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que si yo tengo el generador, recordemos la señora que estaba moviendo la bobina, perdón, el imán dentro de la bobina. Decíamos que si le poníamos carga, o sea, le poníamos una resistencia o algo así, era más difícil mover el imán dentro de la bobina porque ahora había que realizar había que realizar más trabajo porque había una carga. Entonces, entendamos lo siguiente, la sierra eléctrica consume cierta corriente en lo que se llama en vacío, o sea, la señora mueve el imán dentro de la bobina cuando no hay carga de una cierta manera, o sea, hace cierto trabajo, gasta cierta cantidad de energía. Pero si ya le ponemos carga, sucede lo del señor que cargaba la carretilla. Si la carretilla está vacía, el señor hace un trabajo menor que si la carretilla está llena. Aquí hay dos formas de entender esta pregunta. Una, cuando la carretilla está cargada se hace más trabajo. Cuando el motor comienza a frenarse, comienza a tener que hacer más trabajo, quiere decir que va a gastar más energía y la potencia va a ser mayor y la corriente va a ser mayor. Entonces volvamos a repetir, si la sierra eléctrica está cortando madera, está gastando más energía porque hace más trabajo. Si la sierra no está cortando en ese momento nada, sino no tiene carga, pues la corriente va a ser más pequeña, el trabajo va a ser más pequeño, la energía va a ser más pequeña. Pero ¿qué sucede si se llega a atorar esa sierra eléctrica? Pues la carga que se le está colocando a la sierra es enorme. Por lo tanto, la energía que va a gastar va a ser muy grande, la corriente va a ser muy grande y va a calentar a esa sierra. Ese es por un lado. Por el otro lado, lo que debemos entender es que hay algo que se llama la autoinducción. Yo explicaba que cuando se llegaba y digamos que si teníamos una bobina y le medíamos la resistencia 10 ohmios y lo conectábamos a 120 voltios, la corriente era de 12 amperios. Pero que yo les decía que cuando uno llegaba y conectaba el amperímetro, marcaba solamente 2 amperios. Entonces uno dice, ¿cómo así? Si la ley de Ohm dice que es V sobre R, voltaje 120, resistencia 10 ohmios, la corriente debería ser 12 amperios y no marca sino 2. Sí, recordemos que en la bobina se genera también un voltaje que se opone al voltaje que lo alimenta. Entonces yo decía que digamos si se conectaba a 120 voltios y el voltaje inducido en la propia bobina era de 100 voltios, restábamos 120 que yo le aplico, 100 que se autoinducen y se oponen a los 120, daría 120 menos 100 me daría 20, y ese 20 dividido 10 me da 2 amperios. Ahí están los 2 amperios. Pero ¿qué sucede con esa autoinducción? Esa autoinducción solamente se presenta cuando el motor está girando. Entonces, en el momento en que se atora la sierra eléctrica, desaparecen esos 100 voltios totalmente, de tal manera que ahora la sierra va a estar sometida no a los 20 voltios, que es la diferencia del conectado y el inducido, sino solamente el conectado serían 120 voltios, dividido 10 ohmios, ahora sí van a aparecer 12 amperios y más inclusive. Eso es lo que hay que tener en cuenta.